En la segunda parte de la práctica vamos a montar un circuito formado por una batería y dos resistencias en paralelo, tal y como se indica en el esquema del guión de la práctica. Es lo que hemos hecho. Tenemos dos resistencias que se encuentran en paralelo, cuyos extremos están a una diferencia de potencial de 5,03 voltios, que es el voltaje suministrado por la batería. Vamos a empezar comprobando que el voltaje suministrado por la batería, el voltaje que existe en los extremos de la resistencia, es de 5,03 voltios, tanto en los extremos de la resistencia 2 como en los extremos de la resistencia 1. En ambos casos el voltaje es de 5,03 voltios, ya que se encuentran conectadas en paralelo. La intensidad total será igual a la diferencia de potencial, que hemos dicho es 5,03 voltios, dividido la resistencia equivalente del circuito formado por estas dos resistencias en paralelo. Al tratarse de una conexión en paralelo, la resistencia equivalente es igual al producto de las resistencias dividido la suma. Y este valor nos da 301 ohmios. Por tanto, cuando introduzco ese valor aquí, el resultado que obtengo para la intensidad total es de 16,7 miliamperios. Muy bien, vamos a comprobarlo experimentalmente, para lo cual coloco el polímetro en la posición de medida de intensidades en continuo. Levanto el cable y el otro cocodrilo lo muerdo en el punto en el cual estaba conectado dicho cable, que es aquí. Y podemos observar que el valor experimental para la intensidad total es de 16,5 miliamperios, prácticamente igual al valor que estaba esperando teóricamente. Ahora, de esos 16,5 miliamperios, ¿qué cantidad de intensidad va a pasar por la resistencia 1 y qué cantidad por la resistencia 2? Lo vamos a comprobar experimentalmente. Este es el circuito original que teníamos. Para medir la corriente que pasa por la resistencia 1, lo que hago es levantar la pata de esa resistencia, conecto uno de los terminales a dicha pata y el otro al punto donde estaba conectada la resistencia, y obtengo un valor de 5 miliamperios. Por tanto, la intensidad 1 experimental es de 5 miliamperios. Análogamente, siguiendo el mismo procedimiento para la resistencia 2, vuelvo a formar el circuito original, levanto ahora la pata de la resistencia 2, conecto ahí uno de los cocodrilos y el otro al punto donde estaba unida esa resistencia, y obtengo un valor de 11,5 miliamperios, de manera que la suma es de 16,5 miliamperios, que coincide con el valor total de intensidad que había medido previamente.
puedo calcular teóricamente qué valor espero para I sub 1 e I sub 2. La forma de hacerlo, teóricamente, es muy fácil. El valor de intensidad que espero es la diferencia de potencial, que hemos dicho que era 5,03 voltios, dividido el valor de la resistencia, que en este caso es de 987 ohmios. Y el resultado que me da es 5,1 miliamperios, prácticamente igual al que he obtenido experimentalmente. Análogamente, para I sub 2, el valor teórico es de la diferencia de potencial dividido su resistencia. Y el valor que obtengo es de 11,6 miliamperios, prácticamente igual al valor que he obtenido experimentalmente.